Hola a todos, llegamos a la semana número 4. En esta semana estudiaremos un poco lo que es la termodinámica, que es la ciencia encargada del estudio del comportamiento de la energía calórica y también todas aquellas energías que se transforman en calor. Para este tema usted debió realizar los ejercicios previos a la antología de la página 50 hacia atrás. Si no los ha completado, por favor, es una forma muy valiosa de que ustedes puedan concluir el estudio de este tema. Por lo tanto, les invito a concluir esos ejercicios y hacerme llegar sus dudas a través del foro de dudas. Así que arranquemos con este tema. Les adelantaba en la diapositiva anterior cuál es el estudio de la termodinámica y pues hablábamos de un poco de cómo es que la energía se transforma en calor o cómo la energía calórica fluye. Pues en este tema vamos a estudiar un poco sobre ese movimiento de la energía. Les decía entonces que la termodinámica pues es una ciencia. Esta ciencia pues se encarga del comportamiento de la energía y el comportamiento de la energía viene o está regido por unas leyes que ellas se llaman las leyes de la termodinámica. La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y este comportamiento pues lo estudia, como les decía, la termodinámica. En la página 52 de su antología encuentran las dos leyes que existen de la termodinámica. La primera ley lo que dice es que la energía se puede transformar en otra clase, pero no se destruye. Eso es tal vez parecido a lo que ustedes recuerdan en sus clases de ciencia sobre la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues eso es lo que dice la primera ley. Si vemos el ejemplo que está en la pantalla, es una persona que está comiendo, pero además de ingresar la energía a su cuerpo a través de la fruta, pues libera energía. ¿En qué forma? En forma de calor, en forma de agua, en forma de dióxido de carbono a través de la respiración y al moverse es lo que genera calor. Por eso dice la energía cinética y atrás es donde dice calor. La segunda ley, pues lo que dice es que al pasar de una forma de energía a otra hay pérdida de energía y esa pérdida de energía pues se transforma o se traduce en calor. Dentro de las leyes de la termodinámica, pues se toca el término o el fenómeno de la entropía. Se conoce como entropía el grado de desorden que existe en un sistema. Por ejemplo, las personas no tendemos a ser más jóvenes, ¿cierto? Sería maravilloso. Pero las personas tendemos a envejecer. Un lugar, por ejemplo, una cocina, una habitación, siempre tiende a desordenarse, no a ordenarse, ¿cierto? Por eso es que les muestro en el ejemplo de la pantalla, pues un plato roto. Un plato no es que tiende a hacerse solito, sino lo que puede tender es a quebrarse. Eso es lo que puede ocurrir con ese plato. Y esto pues es lo que se conoce como el fenómeno de la entropía. Como hablábamos, existe lo que se llama o se conoce como el flujo de la energía, de acuerdo a lo que nos explican las leyes de la termodinámica, que la energía no se forma ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, pues encontramos la parte de los flujos. La energía, pues viene del sol, es captada por los organismos fotosintéticos, que son las plantas, y a eso se le llama la productividad primaria. Partimos de ahí para explicar lo que son los niveles tróficos. Los primeros, los que se encuentran en la base, son los productores. Nos referimos ahí a las plantas, a las bacterias, por ejemplo, también. Todos esos organismos que producen su propio alimento. Las plantas, por ejemplo, a partir de la fotosíntesis, producen su alimento. Las bacterias también obtienen su alimento, su energía a través de la descomposición de otros seres. Quienes consumen a estos
productores, llámese plantas, para tener un ejemplo más concreto, se llaman los consumidores primarios. Observe que en la imagen tenemos un saltamontes que se alimenta de las plantas. Por lo tanto, al ser el primer organismo que se encuentra en línea a los productores, es el consumidor primario. Otro ejemplo que podemos dar de un consumidor primario es un conejo. Ahora, quien se come a este consumidor primario se va a llamar consumidor secundario. Entonces observe que aquí se menciona o se presenta una rana, como ella se come al saltamontes, pues esa rana pasa a ser un consumidor secundario. Si me devuelvo al ejemplo anterior en el que hablaba del conejo, quien se coma al conejo, por ejemplo, una serpiente, pasaría a ser un consumidor secundario. Ahora, quien se alimente de ese consumidor secundario pasaría a ser un consumidor terciario. Observe que yo le mencionaba una serpiente como consumidor secundario si hablaba del conejo como consumidor primario, pero vea que en este ejemplo de la imagen la serpiente viene a tomar el papel de un consumidor terciario. Todo va a depender del lugar donde yo lo coloque. Pueden haber otros consumidores, en este caso el halcón que se alimente de la serpiente pasaría a ser un consumidor final o un consumidor cuaternario. Todo va a depender en el nivel que lo coloquemos. Ahora, una vez que algún organismo muere, pues están los descomponedores, que esos vendrían a ser como el último escalón de los tipos de organismos. Hablando de el primero, que serían los productores. Segundo, los consumidores, dentro de los que hay primario, secundario, terciario, cuaternario, etcétera. Y finalmente, los descomponedores, que ellos básicamente actúan haciendo ese papel que les da el nombre, descomponiendo los restos orgánicos muertos de otros organismos. Las cadenas alimenticias son los pasos de los alimentos de un ser a otro al comer y ser comido. Observen en la figura que hay una sola línea, o sea, las flechas van en una sola dirección. A eso se le llama una cadena alimenticia. Vimos anteriormente, pues, cuáles eran los niveles tróficos. Conocimos a los productores, a los consumidores y a los descomponedores. El paso por ellos en una sola dirección es lo que llamamos cadena alimenticia. Entonces observen primero a los productores, ahí están las plantas. Esas plantas son comidas por, en este caso, la mariposa, que es el consumidor primario o de primer orden. A la mariposa se la come la rana, ese es el secundario. A la rana se la come la serpiente, a la serpiente se la come el halcón. Y una vez pues que tienen los depósitos o hay algún organismo muerto, pues entran los descomponedores. Entonces, básicamente esto es lo que se llama una cadena alimenticia. Una red trófica, como ustedes pueden ver en la imagen, es similar a una cadena alimenticia. Sin embargo, si ustedes observan, vean que la dirección no es única, no es como en la anterior donde pudimos ver que las flechas seguían una misma dirección hasta un final. Observen que aquí, a partir de las plantas que son los productores, salen varias flechitas y se interrelacionan varias cadenas. Por lo tanto, podemos afirmar que el concepto de red trófica es cuando varias cadenas comparten diferentes eslabones. Esas cadenas se pueden relacionar entre sí. Entonces, observen como por ejemplo el caracol se come a la planta y es comido por el sapo, pero también ese caracol puede ser comido también por la paloma y la paloma por el halcón y así sucesivamente. Por eso es que se llama una red.
Cuando nos referimos a una pirámide alimenticia, pues podemos relacionarnos con una relación numérica o cuantitativa de cantidad. Observen en la imagen una pirámide alimenticia donde tenemos siempre en la parte inferior digamos, el espacio donde tenemos más organismos. ¿Cuál sería en la pirámide alimenticia el eslabón donde hay más organismos? Pues en las plantas. En la naturaleza, pues la mayor cantidad de organismos son plantas, por eso se encuentran en la base de la cadena. Luego tenemos los consumidores primarios, que sería el segundo lugar. De ahí siguen los consumidores secundarios, que ya son carnívoros, hay menos cantidad y así sucesivamente hasta llegar al final de la pirámide. Pero lo que quiero que relacionen y observen es la cantidad y dónde se ubican. Entonces no puedo ubicar las plantas en el piquito, digamos, de la pirámide, porque en realidad las plantas son mucho más que los animales, por eso se ubican en la base de la pirámide. Es bastante importante pues que nosotros relacionemos eso, aunque ya lo conocemos, verlo así determinado en una imagen. Ahora bien, una vez pues que ya tenemos como conceptos más claros, vamos a analizar un poco sobre el flujo de la energía en los ecosistemas, qué relación hay entre la termodinámica y las relaciones tróficas y la estabilidad pues que pueden tener las relaciones tróficas. Eso lo encuentran en sus antologías en el apartado 2.8, 2.9 y 2.10 de la página 56 a la 58. Es bastante extenso, es importante que ustedes hagan la lectura completa, que marquen si tienen que marcar, que vayan sacando dudas y me las hagan llegar al foro de dudas. Cuando hablamos del flujo de energía, pues ya sabemos o ya estuvimos conversando un poquito de esta parte de cómo la energía se transforma y va fluyendo a nivel de los seres vivos. Es importante pues que ustedes hagan un análisis, como les decía, que hagan la lectura completa, porque en realidad lo que se da es una explicación o un análisis. Sin embargo, pues les voy a solicitar que observen con mucha atención el siguiente video que también puede resumir un poco pues la relación que hay entre el flujo de energía, que en realidad no es algo como nuevo, es algo que hemos venido analizando en las diapositivas anteriores desde el inicio de este tema, de cómo fluye la energía a través, por ejemplo, de los niveles tróficos, cómo la termodinámica tiene que ver en eso por el campo de estudio que tiene, que es la parte de la energía y la transformación de la misma. Así que prestemos bastante atención al siguiente video. ¿Cuál es el camino de la energía en un ecosistema? Primero, los productores usan la luz solar para producir o fabricar alimento que les aporta energía. Luego sigue la cadena alimenticia hacia los consumidores, los herbívoros, carnívoros y descomponedores. Los diversos niveles de alimentación o tróficos forman una pirámide de energía. A medida que la energía pasa de un nivel a otro, queda cada vez menos de la energía original capturada por los productores para los niveles superiores. Los biólogos estiman que cerca de un 10% de la energía en un nivel trófico se transfiere al siguiente nivel trófico. ¿A dónde va lo demás? Parte se usa para la digestión, el trabajo, el crecimiento y la reproducción, y el resto se disipa en forma de calor. Cuando la energía pasa al siguiente nivel trófico, como por ejemplo del herbívoro que come la planta al carnívoro que se come al herbívoro, solo queda el 1% de la energía original disponible. En cada nivel trófico hay una reducción de un 90% en la energía disponible. A pesar de esta reducción, los ecosistemas se sostienen porque la biomasa o cantidad de organismos en cada nivel trófico
también se reduce en al menos un 90%. La biomasa del nivel inferior es tan grande y se repone a tal velocidad que puede sustentar a los organismos de los niveles superiores. Sabemos que los ecosistemas pues deberían encontrarse en un equilibrio natural, sin embargo pues nosotros somos el primer factor que causa una alteración en ese equilibrio. Los seres humanos pues dentro de nuestras actividades alteramos ese equilibrio, dañamos los ecosistemas, fragmentamos los hábitats, eliminamos especies o introducimos nuevas especies, transformamos en fin todo el paisaje. Es por eso que pues la recuperación y la restauración de los ecosistemas es muy importante para que la naturaleza vaya nuevamente recuperando ese equilibrio que tenía. Entonces, ¿qué acciones podemos encontrar? Bueno, ustedes tienen ahí en la página 59 y 60 reforestar, proteger las áreas, restablecer árboles nativos, estabilizar las áreas erosionadas, restaurar las praderas, controlar el asunto de las especies invasoras, manejar las áreas de pasto limitadas, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen granjas, que tienen animales como los caballos, restaurar y conservar los hábitats costeros y cercanos a las costas, pues hemos visto que todos esos esfuerzos por mantener, por ejemplo, las playas limpias, pues son precisamente una estrategia para recuperar y restaurar esos ecosistemas, evitar la deforestación o la degradación de los bosques, proteger y conservar la flora y fauna silvestre. Tal vez ustedes han tenido la oportunidad de visitar algún parque nacional y ustedes encuentran todo el parque nacional rotulado, tratar de no extraer plantas o animales de la zona, ¿verdad? El manejo de todas especies, así que ustedes podrían en este momento pensar pues cómo pueden contribuir ustedes a recuperar los ecosistemas naturales en el caso de los lugares donde ustedes viven. Les dejo esta pregunta. ¿Afectamos la estabilidad de las relaciones tróficas? Si nos ponemos a pensar en todo lo que hemos visto de aquí para atrás, bueno, además de lo que acabamos de hablar sobre la recuperación y restauración de los ecosistemas, ya sabemos que nosotros afectamos la estabilidad de esas relaciones tróficas. Y si ustedes prestan atención a las imágenes, pues definitivamente no está muy lejos de ser. Podemos encontrar acciones como la destrucción y fragmentación de los hábitats. Por ejemplo, el lugar donde ustedes viven en este momento era tal vez el hábitat de alguna especie que no sabemos o no conocimos, tal vez si ustedes compraron su casa cuando ya estaba construida y no saben qué fue lo que quitaron de ahí. También el calentamiento climático. Recuerden que el calentamiento climático pues es producto de las acciones humanas, de la contaminación que han provocado dentro de este planeta una capa que impide que el calor pueda regresar al espacio y eso está sobrecalentando el planeta. La contaminación del ambiente. Creo que esas imágenes pues nos dejan muy claro pues todo lo que estamos provocando y que muchas veces no nos damos cuenta. La sobreexplotación, no solamente de animales, sino también de plantas. El introducir organismos ajenos a nuestro ecosistema, lo que se llaman especies invasivas o foráneas. Y los residuos, que entran parte de lo que es la contaminación. Así que dejémonos esta pregunta en nuestra mente. ¿Afectamos la estabilidad de las relaciones tróficas? Muy bien, con esto llegamos al final de esta tutoría. Recuerden completar los ejercicios como les decía al inicio, los ejercicios antes de la unidad que tengan pendientes de la página 50 hacia atrás. Es súper importante. Recuerden hacerme llegar sus preguntas a través del foro de dudas y por supuesto no olviden colocar su tarea número 1 en la carpeta con su nombre en el blog de las notas del equipo. Así que espero que haya sido mucho provecho, que les ayude un poco a comprender este tema. Es importante que realicen la lectura completa, por favor, de este tema para que pues logren comprender de manera perfecta
cada uno de los contenidos que estuvimos viendo.